se nos pedía que hablásemos sobre el nacionalismo vasco. Yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es el nacionalista vasco? Y yo creo que, por lo menos en mi caso, la respuesta es muy sencilla. Es nacionalista vasco es todo aquel que defiende la existencia de la nación vasca, y considero que todo aquel que defiende la existencia de esa nación, independientemente de la forma política que considere tener esa nación, es decir, que sea autonomista, independentista, formalista, federalista, puede entrar dentro de esa definición. Y además, intentar limitar y conectar esa definición van en detrimento de la capacidad de influencia del nacionalismo vasco. Y a lo largo de la historia del siglo XX, y lo que llegamos al XXI, el nacionalismo vasco ha conseguido sus mejores éxitos electorales en la medida en que ha definido de una forma amplia el ser nacionalista vasco. Entonces, en la medida en que verificamos las condiciones de ser nacionalista vasco, exijamos, podría ser mi caso, para ser nacionalista vasco hay que saber euskera, hay que tener un conocimiento amplio de los sitios variables, que España debería ser independiente, y eso nos va a dar un poco de nacionalistas vascos muy pequeños. Mientras que una definición muy amplia que englobe a todos aquellos que de una forma más o menos difusa entiendan que Euskadi es una nación, nos va a dar un conjunto de la población mucho más amplio y por tanto nos va a dar mayores posibilidades de aumentar nuestra influencia y de conseguir el objetivo que pretendemos, que es esa nación vasca se consolide, se fortalezca y no desaparezca en esta sociedad. Por lo tanto, yo considero que todos aquellos que defienden esa idea de la nación vasca entran en la categoría de nacionalistas, de la misma forma que considero que sería pensar el Cristo, decir, por ejemplo, que la izquierda avanzada no es nacionalista. Entonces, en las afirmaciones que voy a hacer a continuación, cuando hablo de nacionalistas, estoy hablando del conjunto del nacionalismo vasco, desde el PNV hasta la izquierda derecha. Segundo punto que quería tocar, trampas en el solitario. El solitario es un juego de cartas y lo más triste que se juega de forma individual y lo más triste que se puede hacer es de trampas. Aquí nos encontramos con que los nacionalistas hacemos trampas en un juego de cartas que además no es el solitario, porque hay dos participantes. Entonces, los nacionalistas afirmamos muchas veces que somos mayoría en este país. Y eso no es verdad. Entonces, yo os he puesto, no quiero marear con cifras, pero vamos, la intervención de Pablo va a ser mucho más teórica y abstracta. A mí me gustan los números, no soy matemático, pero me gustan los números. Entonces, os he hecho ahí una relación. En las elecciones europeas en 2009, que son las últimas que se han producido, los nacionalistas vascos en el conjunto de Euskal Herria, de los 7 territorios, representamos aproximadamente el 41% de los votos. En las elecciones al Parlamento Español fuimos un 40% en el año 2008, en el conjunto de Euskal Herria Sur. Y si nos limitamos al ámbito que aparentemente nos es más propicio, en las últimas elecciones, los nacionalistas vascos supusimos, entre votos nulos y votos a candidaturas, un 52% aproximadamente de los votos. Pero además, esa mayoría, si nos limitamos a la comunidad autónoma, no es tal si vamos a territorios concretos o a poblaciones concretas. Se estoy diciendo cosas que todo el mundo sabe, pero todo el mundo dice. Son los cosas diferentes. Todos lo sabemos, pero no lo decimos y no queremos muchas veces aceptar esa realidad. Entonces, en Álava somos el 41%, y en Navarra, en las últimas elecciones del Parlamento de Navarra, que como me corregirá Isabel también si me equivoco, Nafarroa Bai y los votos nulos fueron aproximadamente un 26% de los resultados. Entonces, creo que la primera constatación, una cosa que Ángel Larrañaga me explicó hace muchos años, es que primero tienes que conocer la realidad del cuerpo. Y una parte de esa realidad son estos. Y otra parte de esa realidad son estos cuadros, que son los resultados electorales al Parlamento Vasco desde el año 1980 hasta el 2005,
pruebas de 2009 serían excelentes, que nos dicen que el nacionalismo vasco, a partir del año 86, de la aparición de Eusko Alkartasuna, ha iniciado un camino de descenso, que evidentemente no voy a decir que es imparable, sin y se realiza una parte de la realidad de la cual tenemos que ser muy conscientes. ¿Por qué se ha producido esto? Bueno, hay muchas razones. Yo voy a repasar muy rápidamente algunas de ellas. Cuando las estaba planteando, me discutía a mí mismo cómo calificarlas, si estructurales o coyunturales, y al final he decidido por mantener una definición más clásica, pero algunas de estas razones son muy estructurales, no dependen de que estamos en junio del 2009, sino que son producto de una evolución que yo no creo que vaya a cambiar en un plazo muy corto. Y por lo tanto soy bastante pesimista sobre las posibilidades de cambio a corto plazo de esta realidad. Bien, entonces, las causas de este descenso del nacionalismo en los últimos años yo creo que se deben a un conjunto de razones sociales, culturales y políticas. Entre las razones sociales hay una que cuando Javier también coincidió en esto, de llamar, la gente se ríe mucho, es que en Euskadi hay pocos amigos y somos muy ricos. Es una sociedad envejecida, por muchas razones que ahora no me voy a extender, y una sociedad en la cual las posibilidades de cambio son limitadas. Porque las sociedades tienen menos posibilidades de cambio. Son limitadas. En los alrededores también se ha producido un proceso de urbanización muy importante en estos últimos 30 años. La mayor parte de los casos vivimos en ciudades, y eso también implica una forma de vivir, de pensar, de actuar, que es diferente. La misma persona no actúa de la misma forma en una población pequeña que en una población grande. Son cosas, pero no voy a profundizar en ellas, pero cualquier sociólogo, politólogo, historiador coincide en esto. Causas culturales, no somos conscientes, mucha gente todavía no es consciente, del inmenso proceso de secularización religiosa que se ha producido en este país en los últimos 40 años. Y el nacionalismo vasco, hubo Euskal Herria, Euskadi Jandun Palatza. Ha tenido en su nacimiento un peso religioso muy importante que se ha mantenido prácticamente hasta hoy. Y seguramente esa proyección no tiene necesariamente que tener consecuencias políticas, pero sí en la forma de vivir el nacionalismo. Porque también esa secularización se ha plasmado en la forma de vivir la política. Esto es, la mayor parte de los que estamos aquí, cuando teníamos 20 años, teníamos 30 años, vivíamos la política de una forma casi religiosa. Y esa secularización nos ha afectado. La forma de vivir la política hoy en día también es mucho más tranquila, mucho más descreída, que hace